deseé muchas veces la muerte, porque decía, voy a depender toda mi vida de una persona, de un cuidador. Decía, Dios mío, siempre voy a vivir dando guerra, dar molestias. Dios mío, recógeme. ¿Para qué? Pues así, ¿para qué? Pues por el Guillain-Barré. El Guillain-Barré prácticamente fue algo que en el 2020 marcó mi vida. Marcó mi vida porque después de ser una persona sana, que estaba activa, que caminaba, de repente se me comenzaron a pesar los pies. Pues me sentía débil, cansado, muy cansado, como que si no hubiera dormido en tiempo. Entonces pues estaba acá en tu humilde casa, cuando le dije a mi esposa que me quería bañar. Me caía, no me pude levantar. Desde ahí pues ya buscando la atención médica, me dan un diagnóstico de probable Guillain-Barré. En ese entonces estaba lo de pandemia, COVID-19. Como pude, me comuniqué con mis hermanos, me llevaron a Oaxaca por ser asegurado. Y al estar prácticamente dentro del vehículo de mi hermano que nos prestó su camioneta, ya no me respondía mi cuerpo. No podía menear mis manos, no podía menear mis ojos. Todo se vino para abajo. De acuerdo al Guillain-Barré, pues es una enfermedad inmunológica que acaba en general con todo el sistema nervioso. Quedé paralítico completamente. Quedé postrado en cama que no podía ni levantar ni una mano, ni un pie. No podía hablar, no podía comer. El agua la tomaba con jeringa. La comida era molida en papilla. Y pues de todo dependía 24 horas de cuidado de personas. Es algo pues bien intenso en el aspecto de que tu mente o conscientemente tú estás consciente de querer menear tus manos, de querer menear tu boca, de querer deglutir, pero no poder. Es prácticamente vivir encerrado en tu propio cuerpo. Tu mente te da la orden y te da la señal de decir, tienes que caminar, pero desafortunadamente al querer hacerlo, tus músculos, tus huesos no te responden. Prácticamente, si tú intentas caminar, te caes porque no tienes la resistencia, no tienes la fuerza. Y pues las posibilidades de recuperación eran mínimas, con riesgo de secuelas, a tal grado que yo caí en depresión. Deseé muchas veces la muerte, porque decía, voy a depender toda mi vida de una persona, de un cuidador. Es algo que yo no lo aceptaba. Decía, Dios mío, siempre voy a vivir dando guerra, dar molestias. Definitivamente, pues mejor, Dios mío, recógeme. ¿Para qué? Pues así, ¿para qué? 6 de agosto, mucho recuerdo, que estaba acostado en la cama con mi esposa y le dije, ya, hasta acá, pues, te encargo a los hijos, trata de ver por ellos, de cuidarlos, trata de ser lo mejor que tú puedas hacer como madre. No voy a juzgarte, haz lo que tú consideres prudente, pero a mis hijos, por favor, cuídalos, te los encargo mucho. Es horrible esa parte, donde tú comienzas prácticamente a despedirte y encomendar a tus hijos, que pues para mí es algo muy importante, mis hijos, mi hija, mi hijo. Y pues encargárselos a mi esposa para mí fue duro. Entonces ahí fue donde yo entendí que como seres humanos a veces creemos que lo tenemos todo en la vida. Creemos que lo podemos todo, que el dinero lo puede todo. La enfermedad nos da prácticamente lecciones de vida, porque yo se lo tomo como una lección de vida. Y a mí eso me marcó bastante. Y hasta hoy en día me hace ser, considero yo, mejor persona. Estaba acostado en la cama, con dificultad, arrastré la mano a la pierna, del pierna al tórax, y del tórax la despegué y ligeramente se comenzaron a menear mis dedos. Y fue cuando prácticamente me puse a llorar al ver mi mano menearse, porque después de tanto tiempo de no menearse y arrastrarla, llevarla al tórax, al pecho, y agarrarla y comenzarla a menear, dije, mi esposa se comenzó a menear mis dedos. Y ella dice, sí, sí vas a poder, inténtalo. Y lo volví a intentar y desafortunadamente en el intento fracasé.
Ya no se volvió a menear. Y toda la noche me la pasé con eso. Eso fue como a las 7 de la tarde. Dio las 6 de la mañana y yo intentaba arrastrar la mano para volver a hacer lo que había hecho en la tarde. Y no lo pude hacer, desafortunadamente. Pero en mi mente se metió eso de que si se meneó una vez, se tenía que volver a menear. Y así comencé a menear poco a poco la mano. Y ya cuando ya la pude levantar, ya la levantaba. Y a veces en mi mente contaba 5 o 10 segundos y pum, se me desvanecía. Y la otra, 5 o 10 segundos y se me desvanecía. Fue cuando yo entendí que mi cuerpo me daba señales, que yo tenía que recuperarme. Cuando ya comencé a caminar, era intentar manejar nuevamente mi vehículo. Muchas veces mi esposa me subió, fracasé en el intento porque me subía y los pies no me daban para menear los pedales, para menear la palanca. Y pues no es mi cuerpo, no me da. Bájame, me bajaba, lloraba de sentimiento por no poder hacer las cosas y me deprimí nuevamente. Y decía, algún día voy a poder, y algún día. Y el día que lo logré, mucho me acuerdo, saqué el carro, que mi esposa pude, súbete. Y me dice, no, ¿cómo crees? Súbete. Le dije, ¿vas conmigo o te quedas? Y me dijo, no, sí voy contigo. Se subió, fui de una vuelta a casa de mi padrino, bajé al campo de fútbol, regresé y cuando vine estaba aquí mi mamá, mi hermano. Me regañaron porque sí me regañaron. Me dijeron, si quieres salir, dinos a dónde quieres ir y nosotros te llevamos. Le dije, no, muchas gracias, pero ya pude. De aquí para adelante voy a poder, pero tengo que volver a ser independiente. Aprendí a valorar la vida a través de la muerte. Estuve a un paso de la muerte y fue cuando se aprendió a valorar la vida, realmente. Mi cuerpo es lo más preciado que yo puedo tener, lo más preciado. Porque yo en muchas ocasiones lo decía, si hoy pierdo todo lo material que yo tenga y recupero mi movilidad, estoy dispuesto a darlo. Es lo más valioso que uno puede tener. Podemos ser dueños de cosas materiales, pero si nuestro cuerpo no funciona nada. Porque a veces como seres humanos somos bien conformes. Está nublado y decimos, ¿por qué está nublado? Yo quiero sol, está el sol y ¿por qué tanto calor? Aprender a valorar hasta la naturaleza, aprender a apreciar el calor, la lluvia. Es maravilloso, es fantástica la vida. El hecho de ser sensible ante el dolor de los demás nos vuelve más empáticos y nos hace ser mejores personas. Y eso es lo que me hace sanar poco a poco mis heridas. El hecho de poder servir, de poder ayudar, para ser vulnerable al dolor, a los fracasos, a los triunfos, a las tristezas de los demás. Te enseña a comprender desde otra perspectiva, comprender a las personas que están en cama, que están sufriendo, personas que no ven, personas que requieren de ayuda. Los altibajos en la vida considero que son necesarios, bien necesarios. ¿Por qué? Porque si todo fuera felicidad, a lo mejor hasta viviéramos enfermos de felicidad, pero necesitamos prácticamente pasar por pruebas, pasar por altos y bajos para enseñarnos qué tan vulnerables somos como personas, como seres humanos. No se puede tener pura felicidad en la vida. Yo considero que tiene que haber un balance entre triunfos y fracasos, porque quien no fracasa no aprende. Eso siempre lo tengo por experiencia. Quien no fracasa no aprende. Yo fracasé, aprendí y hoy me considero mejor persona. Tengo que aprender esa parte, a valorar, de decir, ahorita estoy pasando por un mal momento, pero no todo es eterno. Es solo eso, un mal momento. Después vendrán muchos días de felicidad y vendrá prácticamente toda una vida por delante. Fantástica la vida. Hola, mi amor. Ven. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Bien, bien. Ofrécele una Leo. Gracias. Ah, qué rico. Gracias. ¿Cómo te fue? Bien.
Si la historia de Omar te tocó el alma, no te vayas sin conocer a Jesús. Sobrevivió a una explosión, perdió a su esposa y aún así eligió vivir agradecido. Suscríbete si crees que estas historias deben seguir compartiéndose y cuéntanos en los comentarios qué aprendiste hoy sobre la vida.